¿Alguna vez has sentido curiosidad por los pueblos antiguos mencionados en la Biblia? Hoy, nos sumergiremos en la fascinante historia de los moabitas, un grupo con una historia tan compleja como cautivadora. Imagina un relato de supervivencia, juicio divino y redención inesperada. Esta es la historia de los moabitas, cuyos orígenes son tan sorprendentes como su influencia duradera en la historia bíblica. Lejos de ser solo una nota al pie en las escrituras, los moabitas desempeñan un papel significativo en el desarrollo del relato bíblico. A medida que recorremos su historia, descubriremos conexiones sorprendentes con figuras clave de la Biblia, desentrañaremos hallazgos arqueológicos que iluminan su cultura y exploraremos cómo su historia se entrelaza con la genealogía de Jesucristo mismo. Pero antes de desentrañar este intrigante relato, considera esto. ¿Qué pasaría si la historia de los moabitas comienza con un relato tan escandaloso que podría hacerte cuestionar su lugar en la Biblia? Prepárate, porque el origen de este antiguo pueblo está a punto de desafiar todo lo que pensabas saber sobre la genealogía bíblica. La historia del nacimiento de Moab puede ser incómoda, pero es crucial para entender el complejo plan de Dios para la humanidad. Volvamos a Génesis 19, donde encontramos un relato tan impactante como significativo. Las ciudades de Sodoma y Gomorra acaban de ser destruidas por el juicio de Dios. Lot, el sobrino de Abraham, escapa con sus 2 hijas a una cueva en las montañas. En su aislamiento y desesperación, creyendo que son las últimas personas en la tierra, las hijas de Lot toman una decisión equivocada. Embriagan a su padre y en noches consecutivas se acuestan con él. ¿El resultado? Ambas quedan embarazadas. La hija mayor da a luz a un hijo llamado Moab, el antepasado de los moabitas. Podrías preguntarte por qué una historia tan perturbadora está en la Biblia. Cumple varios propósitos. En primer lugar, destaca la profundidad de la depravación humana y las consecuencias de vivir fuera del diseño de Dios para la familia y la sexualidad. Sin embargo, también demuestra la capacidad de Dios para cumplir sus propósitos incluso a través de los fracasos humanos. A pesar de sus inicios vergonzosos, la línea de los moabitas eventualmente lleva a Ruth, quien se convierte en la bisabuela del rey David y en un ancestro de Jesucristo. Esto nos recuerda que la gracia de Dios puede redimir incluso las situaciones más rotas. Teológicamente, esta historia nos obliga a enfrentar preguntas difíciles. Nos confronta con la realidad del pecado en el mundo y en nuestras propias vidas, al mismo tiempo que señala la inmensa profundidad de la misericordia de Dios y su poder para sacar el bien incluso de las circunstancias más trágicas. Recuerda Romanos 8:28, y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. El nacimiento de Moab, por impactante que sea, se convierte en parte del plan redentor de Dios para la humanidad. Viajemos a la antigua tierra de Moab. Imagina un paisaje de colinas onduladas, mesetas fértiles y montañas escarpadas con vistas al Mar Muerto. No se trata de cualquier terreno. Es un lugar estratégico que sirvió como un puente que conectaba a África, Asia y Europa, un punto clave para el comercio y el intercambio cultural. Moab estaba situado al este del Mar Muerto, en lo que hoy es la actual Jordania. Su frontera norte estaba marcada por el río Arnón, mientras que su límite sur alcanzaba el valle de Sered. Al oeste se encontraba la barrera natural del Mar Muerto, y al este se extendía el vasto desierto arábigo. ¿Por qué es esto importante? Porque la ubicación no era todo, incluso en los tiempos bíblicos. La posición de Moab lo convirtió en un actor clave en la política y economía de la región, controlando parte del Camino del Rey, una antigua ruta comercial que unía Egipto con Mesopotamia. Esto les dio a los moabitas una influencia y riquezas significativas. Pero aquí es donde se pone más interesante. La proximidad de Moab a Israel llevó a frecuentes interacciones entre ambas naciones, a veces hostiles, como en Números 22-24 cuando el rey moabita Balac intenta maldecir a Israel, y otras veces más pacíficas, incluso llevando a matrimonios mixtos, como se ve con Ruth la moabita. Esta cercanía geográfica creó un crisol cultural. Los hallazgos arqueológicos revelan que las culturas materiales de los moabitas e israelitas eran notablemente similares. Compartían estilos de cerámica, técnicas de construcción e incluso similitudes lingüísticas. El idioma moabita era tan parecido al hebreo que eran mutuamente comprensibles. Piensa en esto, Dios colocó a estas naciones una al lado de la otra por una razón. En Deuteronomio 2:9, Dios ordena a los israelitas que no hostiguen a los moabitas, diciendo, no hostiguéis a Moab ni los provoquéis a la guerra, porque no os daré posesión de ninguna parte de su tierra. Esta proximidad obligó a ambas naciones a lidiar con preguntas sobre identidad, fe y convivencia. La historia de Moab nos recuerda que nuestro viaje espiritual a menudo implica navegar relaciones complejas con aquellos que son diferentes de nosotros.
Así como los israelitas tuvieron que aprender a vivir junto a los moabitas, nosotros también estamos llamados a relacionarnos con nuestros vecinos, incluso cuando hay diferencias culturales o religiosas. Ahora, desentrañemos algunos conocimientos arqueológicos sobre la cultura moabita. El suelo bajo nuestros pies guarda secretos que dan vida al relato bíblico de formas que quizás no habías imaginado. Uno de los descubrimientos más significativos es la estela de Mesa, también conocida como la piedra moabita. Esta inscripción del siglo IX AC, encontrada en 1868, proporciona un relato moabita de eventos también descritos en 2 Reyes 3. Menciona al dios moabita Quemos e incluso hace referencia a la casa de David, ofreciendo evidencia extrabíblica de la dinastía davídica. Este notable artefacto nos muestra que los moabitas tenían un sistema de escritura sofisticado y una cosmovisión religiosa compleja. Pero eso es solo el comienzo. Las excavaciones en Dibán, la antigua Dibón, han desenterrado una gran cantidad de información. Los arqueólogos han encontrado cerámica bellamente decorada con diseños intrincados, lo que demuestra la habilidad artística de los moabitas. Estos artefactos no solo son estéticamente agradables, sino que también ofrecen ventanas a la vida cotidiana, mostrando qué comían los moabitas, cómo almacenaban alimentos y cómo comerciaban con otras naciones. En el sitio de Khirbet al-Mudaina, los investigadores descubrieron un complejo de templos que arroja luz sobre las prácticas religiosas moabitas. El diseño es similar a los templos israelitas, pero con características distintivas. Dentro, encontraron figurillas de deidades femeninas, lo que sugiere la adoración de Asera junto con Quemos. Esto está alineado con los relatos bíblicos del politeísmo moabita, como se menciona en 1 Reyes 11:7, donde se relata que Salomón construyó un lugar alto para Quemos. De manera intrigante, los arqueólogos también han descubierto sellos e impresiones de sellos con nombres que contienen el elemento Yahu, una referencia a Yahvé, el Dios de Israel. Esto sugiere que algunos moabitas pudieron haber adorado o al menos reconocido al Dios de los israelitas. El descubrimiento de viñedos antiguos y lagares en territorio moabita confirma la descripción bíblica de Moab como una tierra conocida por sus viñedos. Isaías 16, 8-10 lamenta la destrucción de los viñedos moabitas, y ahora podemos ver la evidencia física de esta importante industria. La relación entre Moab e Israel es como un drama familiar tumultuoso lleno de conflictos, reconciliaciones y giros inesperados. Exploremos esta relación compleja que abarca siglos y revela mucho sobre el plan de Dios para todas las naciones. Nuestra historia comienza con hostilidad. En Números 22-24, vemos al rey moabita Balac, tan temeroso de los israelitas, que contrata al profeta Balaam para maldecirlos. Pero Dios convierte esas maldiciones en bendiciones, demostrando su soberanía sobre todas las naciones. Esto establece el tono para una relación marcada por la tensión y la intervención divina. Durante el tiempo de los jueces, esta hostilidad se intensifica. Jueces 3, 12-30 relata sobre Eglón, el rey de Moab, quien oprimió a Israel durante 18 años antes de ser derrotado por Aud. Este periodo de conflicto moldeó las identidades de ambas naciones y sus percepciones mutuas. Pero aquí es donde se pone interesante. A pesar de esta historia de enemistad, hubo momentos de intercambio cultural e incluso de aceptación. El libro de Ruth proporciona un hermoso ejemplo. Ruth, una mujer moabita, no solo se integra en la sociedad israelita, sino que se convierte en la bisabuela del rey David. Su famosa declaración, «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios», Ruth 1:16, muestra el potencial de construir puentes culturales y espirituales. La evidencia arqueológica respalda esta idea de intercambio cultural. Los estilos de cerámica moabitas e israelitas son notablemente similares, lo que sugiere comercio e influencia mutua. El descubrimiento de nombres yavistas en inscripciones moabitas indica que algunos moabitas pudieron haber adorado a Yahvé, el Dios de Israel. Sin embargo, la relación no siempre fue pacífica. En 2 Reyes 3, leemos sobre un conflicto importante entre Israel y Moab. El rey moabita Mesa se rebela contra el control israelita, lo que lleva a una guerra brutal. La estela de Mesa, descubierta en 1868, ofrece la perspectiva moabita, jactándose de victoria sobre Israel y de la dedicación de tierras israelitas capturadas a Quemos, el dios moabita. Esta inscripción es uno de los hallazgos arqueológicos más significativos relacionados con Moab, ya que proporciona un relato extrabíblico que corrobora y agrega profundidad al relato bíblico. A medida que avanzamos al tiempo de los profetas, la relación toma otro giro. Isaías 15-16 y Jeremías 48 contienen oráculos contra Moab, profetizando su caída debido a su orgullo y su idolatría. Estas profecías reflejan no solo las realidades políticas de la época, sino también las implicaciones espirituales de las acciones de Moab. Sin embargo, incluso en el juicio, hay un indicio de misericordia.
Isaías 16:5 habla de un trono establecido en misericordia, una posible referencia a la línea davídica, insinuando la inclusión de las naciones en el plan redentor de Dios. La relación entre Moab e Israel es un microcosmos del tema bíblico más amplio de la interacción de Dios con las naciones. Nos recuerda la tensión entre el juicio y la misericordia, entre el conflicto y la reconciliación. Nos desafía a ver la mano de Dios obrando en las complejidades de las relaciones internacionales, tanto en los tiempos antiguos como en la actualidad. Mientras reflexionamos sobre la relación entre los moabitas y los israelitas, consideremos cómo interactuamos con aquellos que son diferentes a nosotros. ¿Somos más como Balac, tratando de maldecir a nuestros enemigos? ¿O somos como Ruth, buscando construir puentes de entendimiento y fe? La historia de Moab nos desafía a ver al otro, no solo como un adversario, sino como parte del plan más grande de Dios para la redención. Ahora, concluyamos nuestra exploración con una mirada al legado de los moabitas. Aunque Moab como nación eventualmente desaparece del relato bíblico después del exilio, su impacto perdura. El moabita más significativo en la Biblia es Ruth, la bisabuela del rey David y un ancestro directa de Jesucristo, Mateo 1:5. Su historia es una de redención, mostrando que no importa tu origen o pasado, Dios puede integrarte en su plan divino. La inclusión de Ruth en la genealogía de Jesús es una poderosa declaración sobre la gracia de Dios. Resalta que el Mesías no viene solo para Israel, sino para todas las personas. Los moabitas, a pesar de sus orígenes y conflictos con Israel, no están fuera del alcance del amor y la redención de Dios. La historia de los moabitas es un testimonio de las complejidades de la historia humana y de las sorprendentes maneras en que se desarrollan los planes de Dios. Nos desafía a mirar más allá de los juicios superficiales y a ver las obras más profundas de Dios en el mundo. Así como la historia de Ruth termina en redención, también pueden terminar nuestras historias, sin importar cómo comenzaron. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de los moabitas. Espero que haya profundizado tu comprensión de cómo la gracia de Dios puede obrar incluso a través de las personas y situaciones más improbables. Al reflexionar sobre los moabitas, que puedas inspirarte para ver la obra redentora de Dios en tu propia vida y en el mundo que te rodea.